mientras cantamos la última canción, pero ya me han pisado todo el terreno y ya no tengo nada que decir, la canción lo dijo todo. Pero bueno, haré el intento. El título de esta reflexión es La Eucaristía, sacramento para un pueblo entre advientos. Porque como cristianos creemos en dos parusías o dos advientos. El primero hace 2000 años y el segundo en el año 2000, no. El segundo nadie sabe el día ni la hora, según hemos leído. Y quisiera, ya que el leccionario puso esta lectura de 1 Corintios 11, hacer un intento de relacionar Eucaristía, la Santa Cena, con este tiempo intermedio que vivimos entre advientos. ¿Un sacramento qué es? Un sacramento, según un catecismo anglicano, es signo externo y visible de una gracia interna y espiritual. ¿Un sacramento qué es? Un signo externo, visible, de una gracia interna y espiritual. Exteriormente, la Eucaristía es pan y vino consagrados por un ministro. Pero interiormente, nuestras almas son alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestros pecados son perdonados por la gracia divina y nuestro amor es alentado. Esto es del catecismo anglicano. Y nuestro amor es alentado, el amor entre unos y otros como cuerpo de Cristo, la Iglesia. Esto es lo que sucede, esto es lo que anticipamos cada domingo cuando celebramos la Santa Cena. Hoy quiero vincular este sacramento con el Adviento, una vida vivida entre Advientos. Primero, la Eucaristía, que ahora explicaré por qué se llama así, nos ayuda a recuperar nuestro yo sacramental. La Eucaristía está para que recuperemos nuestro yo, nuestra persona esencialmente sacramental. Según el teólogo Alejandro Schmemann, Dios creó a Adán y Eva y los colocó en el Edén, donde el alimento le fue dado como comunión. Adán y Eva podían comer del fruto de todos los árboles del Edén menos uno, y esta comida fue el amor divino hecho comida, el amor divino hecho pan, para que la creación entera, el pan, los árboles, toda la belleza, el canto mismo de la creación que el ser humano ya no escucha, fuera transparente a Dios. Es decir, mediante el coger de la abundancia de la creación, disfrutar de esa abundancia y devolver la alegría del disfrute de esa abundancia a Dios, el ser humano sería un ser esencialmente sacramental. Toda su vida sería coger de la abundancia de Dios, devolvérselo a Dios en alegría y acción de gracias. El pecado original echamos a perder este carácter esencialmente sacramental del ser humano. El mundo, en otras palabras, se nos volvió opaca. La creación se nos volvió opaca. Igual que un parabrisas en un coche es transparente al camino por delante, el mundo fue creado para ser transparente a Dios. Todo el mundo se nos dio para ser transparente a Dios, para que detrás de lo visible viéramos la bondad, la grandeza, la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando un parabrisas se ensucia, ya no es transparente al camino que está por delante. Así se ha vuelto el mundo entero para el hombre.
El mundo ya no es sacramental. El mundo es opaco. Y vivimos como si todo fuera simplemente material. La comida fuera simplemente comida. El pan simplemente pan. Pero el mundo no fue creado así. El mundo fue creado para que el ser humano comiera pan y que ese pan lo tomara como signo del amor divino hecho pan. Ahora, hay, en mi opinión, un vestigio del orden original, que son nuestras comidas. Esto no soy yo, este es análisis de Alejandro Schmemann. Él alega que en las comidas es un vestigio del Edén. ¿Por qué lo dice? Porque es lo único que nos queda de sacramental al hombre que tras ya décadas ha intentado suprimir el conocimiento de Dios, porque nuestras comidas no suelen ser utilitarias. No solemos zamparnos, al menos siempre, la comida a correcuita, corriendo, sino que en las comidas, al menos una vez al día, o al menos en las festividades, ¿qué hacemos? Nos sentamos, pausamos, disfrutamos de la sobremesa. Es decir, no convertimos pan solo en utilidad para dar valor energético al cuerpo, sino que nos sentamos y comemos. O sea que algo de este mundo sacramental se nos ha quedado, al menos en las comidas, quizás también en otras áreas. Ahora, ¿por qué os explico todo esto y qué tiene que ver con la Eucaristía? Según las palabras de San Pablo que hemos escuchado, dice que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. ¿Sí? Habiendo dado gracias por el pan, lo partió. Esta palabra en griego, habiendo dado gracias, es la palabra eucharisteo, de la cual nos llega la palabra Eucaristía. Eucaristía, que significa acción de gracias. Pensemos por un momento. El catecismo católico, hablando de este sacramento, lo llama la fuente y la cumbre de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque es el momento por excelencia en que experimentamos el Edén restaurado. Creación, el propósito de la creación restaurado. Porque según nuestra liturgia, la liturgia de todas las iglesias litúrgicas, vamos a decirlo así, el ministro, ¿qué dice? Dice, oh Dios eterno, oh Dios omnipotente eterno, mira complacido estos dones de pan y vino, la creación. Fruto de la creación, igual que en el Edén, lo recibe el ministro, los pone sobre el altar y dice, nosotros indignos siervos tuyos colocamos sobre tu santa mesa. Es decir, estamos devolviendo los dones de la creación a Dios su Creador para que Él los haga para nosotros cuerpo y sangre de Jesús. Se los estamos devolviendo con acción de gracias. Eucaristía. Eucaristía. Entonces, mis hermanos, cuando venimos aquí los domingos, es Edén restaurado. Estamos tomando de la abundancia de la tierra, se lo estamos devolviendo al Señor en acción de gratitud, en Eucaristía, en acción de gracias. ¿Cómo debemos de vivir entre Adviento? ¿Y por qué esta apreciación teológica? Porque todos los medios y hasta nuestras propias tradiciones cristianas a veces
nos quieren hacer entender que vivimos vidas dualistas. Es decir, que de lunes a sábado nos movemos en un mundo profano. Tu trabajo, pues aguántate como puedas. Lidiar con tus hijos pequeños, aguántate como puedes. Pero es un mundo profano para que un día a la semana vengamos aquí en un espacio sacrosanto. Esto es totalmente falso. Y a veces, incluso en la iglesia, hemos escuchado mensajes que van en esa línea. Es totalmente falso. Y la Eucaristía nos devuelve el juicio cabal, que toda la vida es sacramental. De lunes a domingo tomamos la puesta del sol que hemos visto y se lo devolvemos al Señor en acción de gracias. Cada comida que comemos, lo comemos y se lo devolvemos al Señor con acción de gracias. La capacidad con la que desarrollamos nuestro oficio, lo tomamos y se lo devolvemos al Señor en acción de gracias, de tal manera que el dualismo que nos han vendido desaparezca y volvemos al Edén, en el que todo es sacrosanto, todo es sacramental, todo se puede hacer para la gloria de Dios, todo. Y la Eucaristía es un reset para devolvernos una vida plenamente sacramental. Tomamos del mundo, lo disfrutamos y se lo devolvemos al Señor con acción de gracias. En segundo lugar, la Eucaristía nos moldea según la verdadera historia. La Eucaristía nos recuenta la verdadera historia que debe convertirnos en quienes estamos llamados a ser. Las historias nos marcan. Las historias familiares, las historias culturales nos forman. Os pongo un ejemplo. Ya sé que uso muchos ejemplos de casa, pero perdonadme. De las muchas veces que han venido personas a casa y nos han preguntado a mí y a mi mujer cómo nos conocimos, pues nuestros hijos han escuchado siempre esta historia y muchas veces. Y nuestra historia, o sea, la forma resumida de nuestra historia es que un gringo y una mexicana se conocieron, se vieron 21 días en persona, tan solo 21 días, y se casaron. Y esta historia ha impactado tanto a nuestra hija Sofía, que dice, papá, mamá, cuando yo sigui gran, voy a escribir la historia de vuestro amor y la voy a convertir en película y la voy a titular 21 días. 21 días. Porque somos moldeados por las historias que nos contamos. Nos impacta. Para el pueblo judío, la historia de mayor impacto que les moldeaba era la Pascua, la historia de la Pascua, cómo Dios, como Yahvé, les liberó de la esclavitud en Egipto, ¿no? Y esa historia no se recontaba simplemente porque sí, sino que se recontaba para que fuesen moldeados por esa historia, para que esa historia hiciera mella, para que esa historia les marcaba la identidad. ¿Quién eres como judío? ¿Es el trabajo que...? No. ¿Quién eres como judío? Eres un pueblo rescatado de la esclavitud en Egipto. Esa es la esencia de quién eres, porque hay un Dios que te ama. Para el pueblo de la nueva alianza, la Eucaristía es nuestra Pascua de la nueva alianza. Y esta historia nos es recontada cada semana, sino más, para imprimir identidad. ¿Quiénes somos como
como cristianos, ¿quién eres tú? Yo soy un rescatado por el verdadero Cordero de Dios, Cristo Jesús. ¿Quién soy? Soy un hombre, bueno, pero más que un hombre, eres un ser rescatado, porque Dios te ama y porque Dios envió a su único Hijo a hacerse Cordero de Dios y morir y resucitar en tu lugar. Ahora, una de las grandes dificultades en hacerse anglicano o hacerse luterano o hacerse ortodoxo, estas tradiciones cristianas que son litúrgicas, es la liturgia. Nos cae en un principio quizás un tanto pesada. Tanta repetición, tan poca variación. Bueno, sí hay colectas que varían y hay tiempos litúrgicos, pero nos ha sido para muchos muy difícil, porque la repetición a veces genera desprecio o puede generar también aburrimiento, ¿sí? Si somos sinceros. Pero debemos confiar en la pedagogía divina. Debemos confiar en la pedagogía divina. Debemos, por así decirlo, volvernos como niños para adentrarnos más y más y más en el reino de Dios. ¿Verdad que cuando se es niño, tú no te cansas de los cuentos? ¿No? Fue una de las grandes sorpresas para mí como padres, ¿no? Que les leíamos cuentos de la Biblia, otros tipos de cuentos, ¿no? Y acababas el cuento y ¿qué te decía el niño o tus hijos? Papá otra vez. Y otra vez. Y papá otra vez. Y como te saltaras una página, te pillaban. O sea, no, papá, así no va. El cuento no. Tenemos que volvernos como niños para que imprima carácter la gran historia que Dios ha contado, que es el misterio pascual de Cristo, su nacimiento. De una virgen escogió nacer, como hemos cantado. Vivió una vida perfecta, valiente, murió abnegadamente y venció a la muerte. Porque constantemente la sociedad nos bombardea, nos quiere encasillar, nos quiere catalogar, nos quiere decir quiénes somos. Pues tú eres según lo que ganes, o tú eres no sé qué. Y a veces también los vaivenes de nuestro estado psicológico, nuestro estado anímico también nos quiere identificar. Pero no, lo que nos tiene que identificar cada semana es la historia de redención, para que cada semana salgamos de aquí recordando la verdadera historia en la que Dios nos ha entrelazado. ¿Quiénes somos? Somos el pueblo escogido, somos el pueblo rescatado por el amor de Dios. Somos un pueblo amado por Dios. Somos un pueblo tan amado que Dios no escatimó ni la vida de su propio Hijo Jesús, quien vino a rescatarnos. ¿Por qué incluye, pues, nuestro leccionario la epístola de Pablo cuando discursa sobre la Eucaristía? Porque la Eucaristía nos ayuda a vivir la vida cristiana entre advientos. Esa es la cuestión. La Eucaristía nos ayuda a vivir la vida entre advientos. Porque la Eucaristía, este sacramento por excelencia, es un memorial que nos recuerda el pasado y mediante este sacramento anunciamos el Evangelio hasta que Cristo venga, es decir, hasta el segundo adviento que aguardamos con paciencia. Y mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Pues beneficiarnos de la Eucaristía, de la Santa Cena, para que nos devuelva nuestro carácter sacramental como cristianos y para que nos infunde
nos infunda identidad, escuchando una y otra vez como niños la historia del amor de Dios por ti y por mí. Bueno, que el Señor selle su santa palabra a nuestro corazón en esta mañana.